esto que les voy a compartir básicamente creo que les va a resolver muchas dudas a los que son socios de marca o distribuidores o como le quieran llamar, embajadores, o sea, en cómo ayudar a la mayor parte de la gente, porque muchos de los problemas de salud, dígase artritis, dígase colitis, dígase Alzheimer, dígase cáncer, problemas de lupus, problemas de autoinmunidad, asma, problemas de piel, problemas de acné, problemas de caída de pelo, problemas de COVID, problemas de infecciones frecuentes, todas tienen una raíz muy similar donde simplemente cambian algunas cosas que es nuestro, digamos, sistema inmunológico, ¿no? Entonces, estamos viendo, me estoy dando cuenta que está medio caliente, nada más los veo y su calor me llega que acabo de prender mi clima para enfriarme. Muy bien, vamos a empezar. Y creo que ya entró un gran porcentaje de los que tenían que entrar. Y ahora sí, vamos a empezar. Uy, estoy a emitir todo. Ok. Como los que muchos me conocen, mi nombre es Alberto Peña. Soy miembro del Consejo de Asesoría Científica de Arix. Tengo ya 2 años 6 meses como distribuidor o como socio de marca en Arix. Básicamente, los que no me conocen, yo soy de Tijuana. Uno de los puntos que quizá me ayudó un poquito mucho en el sentido nutricional, en el sentido, es que yo tengo un hobby y mi hobby siempre fue algo que yo tuve que aprender cuando estaba yo estudiando. Ahí sí no le vayan a contar a nadie, ¿no? Pero literalmente los fines de semana me dedicaba a ser el jardinero de medio mundo y me invitaban a muchas casas y eso es lo que yo hacía los sábados y domingos, a veces domingos, para ganar dinero, para poder tener para mi gasolina, mi comida, mis libros y todo durante la universidad, ¿no? De hecho, desde la prepa lo he hecho. Me encanta porque una vez fui a una casa muy bella y si ustedes se dan cuenta, la mayor parte de las veces la diferencia entre las zonas bonitas de una ciudad versus las zonas no bonitas o las zonas ricas versus las no ricas, en realidad no tiene mucho que ver con dinero, sino tiene que ver muchas veces con la vegetación presente, ¿no? Y siempre me gustó la vegetación. Entonces, aquí les voy a mostrar un poquito acerca de eso. Y la razón es porque tiene que ver el tema con lo que vamos a hablar, ¿sí? Para tú poder tener un jardín, una planta, pues tienes que tener todos los elementos necesarios. Ahí les estaba compartiendo cuando estoy a veces jardineando y tengo ahí mis super árboles. Ahorita eso fue de hace un año. Miran los aguacatitos. Ese árbol ya estaba en maceta, me dio unos aguacates enormes, deliciosos, y ahorita los tengo. Ya no tuve chance de tomarle foto al árbol actual, que ya está el doble de grande, con unos aguacates que ya es la plusvalía de mi árbol, ¿no? Pues están re caros los aguacates y dije, me voy a poner a crecer aguacates. Cosa que muchas veces creían que pues básicamente que el aguacate es de difícil clima. Decían muchos, me acuerdo cuando le pedí al del video, oye, me traes un aguacate. No, es que aquí no se da y que no sé qué. Digo, claro que se va a dar. Que a nadie se le haya dado es una cosa, pero que a mí se me van a dar porque estoy en el clima y la temperatura y lo investigué. Tengo un clima muy similar a Michoacán, solamente sin la lluvia, ¿no? Y como pueden ver en la foto de la izquierda está esa foto de un fruto de un durazno que sí le alcancé a tomar, deliciosos. ¿Y por qué les estoy contando todo eso? Porque yo creo que lo que a mí me cambió un poquito la perspectiva en la medicina es que cuando vimos en la medicina que había las ciencias básicas de medicina, fisiología, estaba anatomía, hablábamos de función de diferentes órganos, de función de nuestro intestino, de nuestros ojos, de nuestro cerebro, de todo. Y nos dimos cuenta que en realidad somos nosotros un ente no muy diferente a una planta. No muy diferente a un árbol, sino básicamente compartimos muchas cosas, ¿no? Y sabemos que para que una planta dé frutos, produzca follaje bonito y todo, pues depende mucho no nada más de la parte de arriba, sino de qué hay en el fondo, qué hay en el suelo, sino ese suelo que es toda una mezcla de microorganismos, de ciertos hongos, de ciertas, hasta la importancia de las lombrices de tierra, que son las que comen, reciclan, oxigenan la tierra, sino todo tiene que ver con la salud de la tierra que viene siendo la salud de la planta o del árbol o del fruto, ¿no? Incluso podemos ver que la analogía dentro de lo que es una planta, sus raíces, si lo vemos desde el punto de vista microscópico en esquema, pues tiene mucho que ver con las raíces de nuestro cuerpo, que es nuestro sistema digestivo. Nuestro microflora intestinal tiene lo mismo, es el análogo de la ecología del suelo de una planta, ¿no? Entonces, para que una planta esté sana, esté bonita, esté saludable, no se enferme, no se muera, necesita tener un suelo. Y lo mismo aplica para el ser humano. Desafortunadamente, pues, yo lo digo en analogía muchas veces, cuando vas al doctor, es como si tú fueras el árbol, quieres estar verde y lejos de corregir tu problema de fondo, lo que busques es pintura verde para pintarte de verde. ¿Sí? Traes la presión alta, dale una pintura para bajarle la presión. Le duele las articulaciones, dale un medicamento para el dolor, pero no resuelves el problema, nada más estás pintando de verde tu planta, ¿no? Entonces, toda la salud, y eso es un punto muy importante que necesitamos, ok,
de los 1000 problemas que puede existir, literalmente 99 de lo que hemos hecho en investigación, 99.99% de los problemas tienen que ver con un problema digestivo intestinal. Dígase el que tú quieras, ¿sí? Básicamente, como te digo, los problemas de piel y todo, problemas intestinales. De hecho, ISME Journal, que significa la revista de ecología microbiana multidisciplinaria, pone precisamente ese esquema que ustedes están viendo actualmente, que habla del desarrollo, la salud, todo lo que tiene que ver. Y si ven en la gráfica central cómo pone en verde el intestino en el ser humano comparado con la raíz en la planta, ¿no? Donde habla de la fisiología, de la adquisición de nutrientes, de la producción de aminoácidos, la producción de vitaminas, la producción de hormonas de crecimiento, y cómo el Rhizosphere microbiome tiene que ver prácticamente con la planta y con nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver con agua, tiene que ver con pH, tiene que ver con todo lo que vienen siendo los microorganismos, ¿sí? Y pues básicamente esa pérdida de esa ecología que empieza muchas veces tristemente provocada a veces por los mismos médicos, o si no por los médicos en desconocimiento, a veces también provocada por la industria alimenticia, por la industria farmacéutica, por problemas de contaminación ambiental, pues todo eso nos lleva a un desbalance que nos lleva a enfermarnos. Y lo triste de todo es que ahorita, si tú ves a la mayoría de las personas están enfermas. Y lo que hemos buscado nosotros, bueno, es cómo podemos nosotros ayudar a la gente a que recupere su salud, a que se sienta bien, que no se sienta cansada, que esté en la mejor salud de acuerdo a su potencial, ¿no? Y eso tiene que ver con ese metabolismo y fisiología intestinal. Vemos nosotros que dentro de todas las diferentes enfermedades existe inflamación. Y eso te lleva a un problema cardiovascular, porque cuando hay inflamación dentro de los vasos te lleva a un taponamiento de los mismos. Se empieza a generar placas de colesterol, se empieza a generar aterosclerosis que terminan en un infarto. Cuando estamos viendo en el caso del cerebro, se pierde la barrera hematoencefálica, es decir, la barrera del cerebro, y empieza a haber migrañas, empieza a haber problemas de Alzheimer, problemas de niebla mental, problemas de una serie de cosas, de diferentes cosas que los van llevando, ¿no? Igual en lo pulmonar vemos niños con asma. 1 de 5 niños en Estados Unidos utiliza un inhalador, está tomándose algún tipo de medicamento contra asma, 1 de 5, ¿no? Y ven aumento. Lo mismo vemos en artritis, artrosis, lo mismo vemos en enfermedades autoinmunes, que eran enfermedades raras, ahora pues ya tienen enfermedades por todos lados, ¿no? Enfermedades neurológicas. No se diga el tema de diabetes y metabolismo y obesidad y todo lo que nos lleva a cabo. Todos esos están en el centro de la inflamación. Y aquí vemos en esta gráfica cómo, pues dices, tendrá algo que ver tus molestias intestinales con inflamación intestinal, con molestias articulares. Dices, ¿por qué hay cierta inflamación? ¿Será la edad o tiene que ver con tu sistema inmunológico? Y eso es lo que ahorita quiero que les quede claro, ¿no? Personas que están cansadas, personas que están exhaustas, es normal que se sientan así, en realidad no lo es. Cuando tienen falta de claridad mental, hay distracciones, también no es normal. Todo esto lo vemos nosotros frecuentemente, y lo peor de todo es que son quejas frecuentes que cuando van al médico, normalmente el médico pues les hace análisis, no les encuentra nada, por lo menos no en la sangre, o les va a decir, es que vamos empezando que tu colesterol está alto, ¿no? Dices, bueno, esa es una manera de irte por la tangente porque no tiene nada que ver con su claridad mental, bueno, sí tiene que ver, pero bajarle el colesterol con un medicamento no va a hacer que se le quite la falta de problemas que está teniendo, ¿no? Entonces estamos viendo signos. Ahora, todo esto, si lo fuéramos nosotros a resumir o definir, vamos empezando por este punto, ¿no? Existe algo que le llamamos nosotros, que es algo muy mal entendido dentro de la medicina, que se llama síndrome de intestino permeable, o en inglés leaky gut syndrome, o síndrome de intestino poroso, o síndrome de permeabilidad intestinal, como le quieras llamar, que todo tiene que ver con esto, ¿no? Como podemos ver, dice, aquí en la parte de la izquierda dice, el intestino poroso afecta todo el cuerpo. Y podemos ver que desde depresión, ansiedad, trastorno de déficit de atención, que haya falta de enfoque. En el caso de la piel puede haber acné, eczema, rosácea, psoriasis, tiroiditis de Hashimoto, hipotiroidismo, problemas de enfermedad de Graves. En el caso de colon, pues todo lo que tiene que ver con el estreñimiento, intestino irritable, diarrea. Y el otro punto, en la función adrenal, fatiga y desregulación, retención de líquidos y todo. Y ahorita voy a tratar de descifrar todo esto y cómo todo tiene un origen similar, ¿no? En las articulaciones, artritis, fibromialgia, porque empieza a haber una pérdida de esa porosidad, y pues básicamente empieza a haber una reacción inmunológica. Más adelante vamos a ver cómo 75% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino. Y si el intestino está enfermo, el sistema inmune va a estar enfermo, ¿ok? Igual, gran porcentaje de nuestros neurotransmisores cerebrales se producen a nivel intestinal. Tenemos más neuronas en el intestino
que literalmente nuestro sistema nervioso, que nuestro cerebro. Bueno, hay personas que tienen todavía menos en el cerebro, ¿no? Pero entonces, resfriados, alergias. Y fíjate, en la parte de la derecha dice intestino permeable, y podemos ver cómo en esa parte se están perdiendo. Ya ahorita les voy a hablar un poquito acerca de esto, ¿no? Vamos a ver un poquito de anatomía. Si ven en la parte izquierda dice barrera intestinal intacta. Y la razón por la que les hablo que esto es algo muy mal entendido es porque en la medicina, cuando hablan de intestino permeable, piensan que es un intestino perforado, como sucede cuando tienes un apéndice, truena el apéndice, se suelta contenido a tu peritoneo, te da una peritonitis, te mueres. Y te dicen, no, ¿cómo va a tener intestino permeable? Si tuviera el intestino permeable se estuviera muriendo de una infección. Pero resulta que ese intestino permeable no tiene que ver con perforación, sino tiene que ver que la capa de la mucosa, y ahorita lo voy a mostrar en otra gráfica, se va perdiendo esa integridad, va entrando lo que no debe de entrar a ciertas partes a tu área de la submucosa, y empieza a haber una reacción inmunológica. Quiero que vean a la izquierda cómo lo primero dice es que existe una capa de moco. El segundo es que hay bacterias intestinales. Después, este es el punto bien importante. Si ven esos bolitas verdes donde dice uniones estrechas, en inglés le llaman tight junctions o juntas estrechas, ¿no? Uniones estrechas. Esas son importantísimos porque cuando se pierde la unión estrecha, nuestro intestino empieza a hacerse permeable y entra de todo. Y cuando entra de todo, tu sistema inmune pues empieza a detectar de todo, ¿no? Sustancias extrañas invaden la área de submucosa y empiezan las células inmunitarias, tu sistema inmune, a reconocer algo raro, empieza a haber toda una serie de cascadas que te lleva a enfermarte. Aquí está un poquito más otra gráfica. Como podemos ver, en la izquierda dice células de la mucosa intestinal. Las juntas, podemos ver cómo están normales, están juntados, y donde dice intestino permeable, ahí habla de, déjame, me vengo aquí, y empezamos a ver cómo empieza a haber esta entrada, se va perdiendo la integridad, y eso nos lleva a que se exponga todo esto del contenido, y empieza a haber un problema de debilitación de la barrera hematoencefálica, inflamación, autoinmunidad, malabsorción y déficit de nutrientes. Entonces, esto es lo que se pierde, lo que llaman tight junction, y al haber esa pérdida de los tight junctions, pues empieza a haber una exposición. Y podemos ver cómo empieza a llevar a una serie de problemas, ¿sí? Problemas a veces que cuando una persona está muy sana, simplemente se traduce en que no se siente al 100%. Cuando ya es un extremo, pues es cuando empiezan a aparecer las enfermedades ya graves. Aquí estamos viéndolo. Por ejemplo, hablamos mucho acerca del gluten, ¿no? De repente, pues como que se ha hecho bien extremoso que no, es que sin gluten para acá. Y dices, bueno, ¿qué es lo que tiene malo el gluten si los seres humanos por milenia hemos comido trigo, ¿no? Entonces, el gluten es tan malo. No voy a entrar tanto en el tema del trigo, aunque sabemos que mucho del problema del trigo es el transgénico y que aumenta el gluten y que cambia la estructura. Pero aquí podemos ver los pasos. Dice, fragmentos no digeridos de gluten inducen a los enterocitos a liberar una proteína llamada sonulina, que esta sonulina, dice, debilita, ahí donde está mi cursor, los tight junctions, ¿no? Esos tight junctions que les recuerdo son estos, los verdes, las uniones estrechas, que son estas que se empiezan a debilitar. Y al debilitarse, pues en vez de que sea impermeable y que ya tu intestino seleccione qué pasa y qué no pasa, la barrera, pues empieza a pasar de todo, ¿no? Y cuando empieza a haber un debilitamiento de eso, se libera, empieza a entrar estos fragmentos, y dice aquí en el número 2, dice, cruzan la barrera intestinal en abundancia y se acumulan abajo de los enterocitos. Entero significa intestino, citocélulas, es decir, las células intestinales, ¿sí? Y luego 3, pues este gluten induce a que secreten interleucinas 15, ¿sí? Esta sustancia, ¿no? Cuando detectan. Y eso, pues básicamente hace que tus linfocitos, es decir, tu célula inmunológica, empiece a atacar, y se libera este número 4 que dice transglutaminasa, TTG, y que se libera cuando se daña la célula. Aquí vemos el daño en donde está mi cursor, y básicamente modifica el gluten, y modificando genera una APC o célula presentadora de antígenos, que a fin de cuentas, dices en español, ¿qué sucede? Tu sistema inmune se vuelve loco, y el mismo sistema inmune empieza a atacar tus mismos enterocitos. Por eso este es un punto muy interesante, porque cuando alguien está enfermo, lo que evitamos, lo primero que queremos muchas veces es darle una dieta bajándole las cantidades de gluten. Y quitar el gluten, quitar la caseína, quitar muchas de las proteínas que provocan esto, y no que lo tengan que dejar todo el resto de su vida, pero sí cuando hay un intestino permeable. Y aquí podemos ver cómo las células B producen cuerpos
y después pues se genera todo un desastre aquí y tu mismo cuerpo está atacando tu cuerpo, ¿no? Entonces, por esa razón, muchos casi prácticamente todos los productos pues, son de bajo índice glicémico para no disparar la cantidad de bacterias intestinales que pueden causar daño en una permeabilidad. No se utiliza nada artificial, no utilizamos nada de gluten, no utilizamos nada de leche, no utilizamos nada genéticamente modificado, ni tampoco nada que contenga soya, porque genera un efecto similar, ¿no? Aquí estamos viendo así una búsqueda básica de lo que es anatomía. Ahorita nos vamos a quedar con esto, ¿no? Nosotros normalmente en nuestro intestino, este viene siendo la parte sanguínea, este viene siendo la luz. Cuando hablo de la luz intestinal, me refiero a que si adentro del intestino, de ese tubo, la parte interna, no la parte ya donde se absorben los nutrientes, sino la parte de donde hay aire, la boca empieza en la primera parte de la luz, esa es la luz intestinal, lo que pasa, donde pasa el alimento, sin haber entrado, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de la luz, aquí estamos viendo el lumen, y tiene que haber una ecología, como les explicaba al principio, en cuestión de las plantas. ¿Se acuerdan que hablábamos de que existe una analogía o una reciprocidad en lo que vienen siendo las raíces versus nuestro intestino, ¿no? Y podemos ver cómo empieza a ver eso. Bueno, regresando para acá, entonces cuando tenemos nosotros, vamos a hablar del primer punto para sanar este intestino. Lo primero que tenemos que ver es corregir la ecología del intestino. Aquí habla de fibra dietética y ciertos almidones. Estos nosotros le vamos a llamar como nombre prebióticos, prebióticos, que es el alimento de estos microbiota intestinal, que son las bacterias, que estos son los probióticos, donde ven mi cursor. Y estos, al comerse los prebióticos, van a liberar, llámale si quieres posbióticos, pero normalmente le vamos a llamar ácidos grasos de cadena corta, ¿ok? Que uno de los principales es este, que es butirato, ¿ok? Entonces, la bacteria se come la comida, la bacteria produce butirato. Y el butirato es el alimento, este es bien importante, porque este es el alimento de estas células intestinales. Y para que las células estén sanas, necesita haber mucho butirato en tu intestino, ¿ok? Y fíjate, aquí en esta gráfica incluso dice, aquí está, dice lumen intestinal, lumen es la luz del intestino, el epitelio, que es el recubrimiento, la lámina propia, que es básicamente la parte ya interna de tu intestino, y aquí es donde donde está todo tu sistema inmunológico. Esta célula T, que le llaman naive, significa ingenua, una célula T no maleada, que está nueva, y que esta, afortunadamente, cuando viene una modificación epigenética, esta empieza a actuar de una manera benéfica que te va a llevar a una homeostasis, es decir, un balance de tu sistema inmunitario, ¿no? Y fíjate aquí algo muy interesante, dice supresión de cáncer de colon, ¿no? Esta gráfica no la hice yo, pero habla que, a ver, espérame, me están diciendo que el butirato y junto con todos estos diferentes mecanismos suprimen la expresión del cáncer de colon. Exactamente lo que estoy diciendo, que cuando hay un cáncer de colon es que ha habido durante periodo largo un problema inmunológico con problema inflamatorio que te va a llevar a una serie de problemas. Ahorita vamos a ver más. Creo que alguien levantó la mano. Voy a tratar de no entrar en eso todavía porque sé que va a haber muchas preguntas, pero necesito cubrirlo. Ya al final de cuentas, pues vamos a hablar sobre, voy a atender las preguntas, ¿ok? Nada más déjenme, termino, por favor, esto para que no nos quedemos a medias, porque esto es mucha información. ¿No? Entonces, en resumen, se pierde la ecología si nuestras bacterias están mal alimentadas por la comida inadecuada, empieza a haber inflamación, se pierde esas uniones estrechas, se abren, pasa todo, el sistema inmune se vuelve loco, empieza a haber inflamación por todos lados. Se empieza a caer el pelo, empieza a afectar la piel, empieza a afectar articulaciones, tu diabetes se pone peor, tu lupus se pone peor, tu artritis se pone peor, y dices, ¿por qué es que todas las enfermedades degenerativas empeoran con la edad? Es porque también a más edad, más tendencia hay de intestino permeable, ¿ok? Entonces, primero les quiero describir un poquito el problema para después ya poder entrar en qué vamos a hacer al respecto. Y les digo qué vamos a hacer porque normalmente cuando tú empiezas un tratamiento, que es lo que hago con el 99% de los pacientes, dígase la enfermedad que sea, este es mi primer paso, cerrar el intestino, ¿ok? Si tú cierras el intestino, tú vas a notar una mejoría impresionante. Y vamos a hablar del primer paso. Entonces, como les decía, 70% de tu sistema inmune está en tu intestino. Lo primero que necesitamos, y eso es por eso cuando yo formé parte de esta empresa, lo primero que me dijo, ¿qué nos falta? Le dije, necesitamos probióticos. Porque el probiótico es no precisamente el fertilizante, sino más bien son nuestro aliado,
para nosotros poder modificar ese ecosistema intestinal y generar un efecto reparador. Recuerden, la comida es el prebiótico y en este punto los probióticos consumen ese alimento y producen ácidos grasos de cadena corta, específicamente butirato, que es el que nos ayuda a cerrar, alimentar ese enterocito. Recuerden, enteros intestinos, citocélulas, esa célula intestinal, para que ya se empiece a reparar y empiece a haber una mejoría en el punto. Y si se dan cuenta, aquí dice 15 cepas de probióticos con prebióticos, es decir, este ya trae prebióticos, pero necesitamos nosotros reforzarlo. Y ahorita les voy a dar la fórmula mágica, ¿no? Todas estas células. Y ahora fíjense un punto importante que es algo de lo más, dicen, cuando hablan de 15 cepas, nos referimos específicamente a, no son tantas especies. Si te das cuenta, en las primeras en la lista todos son lactobacillus. Después tenemos Streptococcus thermophilus y luego los Bifidobacterium, el Saccharomyces, que es una levadura para inhibir otras levaduras, específicamente Candida albicans, ¿no? Y Bacillus subtilis, que desplaza o se pelea contra bacterias gram negativas, ¿ok? O bacterias intestinales que pueden ser causantes de enfermedad, ¿no? Y pues básicamente ese Optibiome subtilis, ¿no? Para el otro punto importante y la razón por la que yo lo combino, que les digo, es darles giving greens. ¿Por qué los giving greens? El giving greens con probióticos. ¿Qué vas a hacer en el caso de si tú sospechas que tienes intestino permeable? Es tú quieres tener el alimento, que son esos verdes con prebióticos, que básicamente son 2 libras de vegetales verdes. Si recuerdan, uno de los puntos aquí mis coanfitriones les gané, ya acepté a la persona. Uno de los puntos que necesitamos es darle el pH adecuado a nuestro intestino. Y eso nos lo da los verdes. Recuerden que no podemos ignorar la interacción mamíferos con plantas. Somos seres omnívoros que necesitamos, obviamente, si tú quieres comer ciertas carnes, pero necesitamos todos esos verdes como parte de nuestro balance intestinal. ¿Por qué? Porque ese es el alimento para nuestros probióticos, ¿ok? Entonces, giving greens equivale a 2 libras de vegetales. Yo normalmente le digo a las personas, ¿tienes enfermo a los niños? Dales verdes. Vas a ver que les vas a quitar 90% de sus problemas con simplemente introducir alimentos verdes. El otro punto importante es, tiene nutrientes degerminados que son antiinflamatorios per se, específicamente sulforafano, que va a inhibir también el crecimiento de bacterias malas, ¿ok? Una persona que tiene gastritis, que tiene colitis, normalmente necesita sulforafanos que se encuentran en los germinados de brócoli. El otro tercero es bien importante, es enzimas digestivas. Ahorita más adelante en la plática vamos a hablar de las grasas omega 3. Y un punto importante, si una persona ya es mayor y yo le retaco con mucha cantidad de omegas, pero no le doy las enzimas, no me los va a aprovechar al 100%. Necesito lipasas, necesito enzimas para que puedan obtener ese beneficio de los omegas. Por eso el Giving Green se los doy en conjunto, ¿no? Los superfoods, hidratación, porque ese es otro punto importante, necesitas minerales. Y la canela también ayuda muchísimo por el tema metabólico. Y pues básicamente por eso les decía que no tengan gluten, que no tengan nada de genéticamente modificado. Y este es el punto importante, ¿no? Si hay un efecto de acidez, necesitas alcalinizar y eso nos lo va a dar los verdes. También disminuir la inflamación a nivel intestinal por las enzimas, ¿no? Ahora, esto es lo que les explicaba hace rato, ¿no? Tenemos prebióticos, ese es el alimento de los probióticos. Entonces, en este punto lo que estamos haciendo, le estamos dando giving greens junto con probióticos. De nuevo les volví a ganar a mis coanfitriones en admitir a Luigi Pringas. Entonces, esos probióticos, que es el probiotics en sí, junto con el Giving Greens, me va a amplificar el efecto para tener un efecto clínico más rápido. Eso me va a llevar a que ese conjunto de esos 2 productos me va a llevar a la formación de postbióticos, ¿ok? Entonces, piensen de nuevo, prebióticos son las fibras, son todo lo que vienen siendo los alimentos que van a alimentar esas bacterias, ¿no? Y esas bacterias van a producir postbióticos y esos postbióticos son los que van a sanar tu intestino, ¿okay? Van a sanar tu cuerpo. Y ahorita vamos a ver cómo lo van a hacer. Fíjate, aquí está la foto, ¿no? Para que se los memoricen. Son 3 principales, hay más, pero vamos a enfocarnos en esos 3. Yo normalmente soy muy fan del butirato, el que ven en verde, pero también el propionato es importante, al igual que el acetato, ¿ok? El propionato es importante porque el propionato, mucha de nuestra flora agarra el ácido láctico del cuerpo y produce propionato que nos ayuda a alimentar nuestro intestino, ¿ok? Personas que tienen fibromialgia, por ejemplo,
muchas veces se le atribuye que el problema del dolor es que tienen mucho ácido láctico y no tienen manera de deshacerse de ese ácido láctico. Obviamente el origen del ácido láctico tiene que ver con metales pesados sofocando tu respiración celular mitocondrial que hace que produzcas ácido láctico. Pero obviamente tener probióticos, tener microbiota intestinal, se come ese ácido láctico y lo convierte en propionato, ¿ok? Y el acetato, ¿ok? Entonces, como pueden ver de abajo, dice fibra dietética con carbohidratos complejos, flora microbiana o microbiota intestinal, y esas van a producir eso, ¿no? Y los mismos ácidos grasos, los tres que ven, se van a ir y van a modificar la epigenética de tu intestino, de tu barrera. Haciendo un resumen de las 1000 palabras que he utilizado, mínimo ahorita para las personas no médicas, es necesitamos sanar el intestino, ¿ok? Todo eso te va a cerrar el intestino. Ahorita es un intestino cerrado para que tú puedas estar bien feliz. Fíjate, este es un artículo se llama Cell Hosted Microbe, la revista. Es una revista, es una publicación científica publicado el 13 de mayo del 15, donde dice que hay un crosstalk, como si fuera una comunicación intercelular y ahí dice microbiota derived short chain fatty acids. Déjame me salgo aquí, es ácidos grasos de cadena corta. Y tu microbiota y el epitelio intestinal, dice, aumenta la función de la barrera tisular. ¿Qué significa en español? Ok, nos vamos aquí a la de la derecha. ¿Se acuerdan al principio que hablaba de esas uniones estrechas que se pierden y al perderse las uniones estrechas se abre y empieza a pasar toda la basura y necesitamos cerrarlas? Bueno, resulta que el butirato llega a este alimento a tu célula intestinal, que es esto que ven aquí, y ese butirato llega a las mitocondrias, es decir, los organelos de energía, y manda señales y modifica la expresión de ciertos genes que hace que se aumente esta sustancia que se llama HIF y cierre y vuelva otra vez a cerrar esa permeabilidad. Entonces, no sé si me van siguiendo con esto. De nuevo, tenemos los fantásticos, la fibra que alimenta la microbiota. La microbiota produce butirato. Este butirato va a llegar aquí y cuando hay una pérdida de estas sustancias que empieza a pasar todo, se generan los complejos inmunes circulando que te inflaman horrible y empieza a haber todos estos diferentes problemas. Tienes migrañas, este es el problema, ¿sí? Por eso cuando estás estresado se modifica y empeoran muchos de los síntomas por el estrés mental, ¿no? Entonces necesitamos llegar a esta función normal y eso lo producen estas sustancias, ¿no? Estas que les mostré, que es el butirato, y que lo que está diciendo este artículo es que encontraron que hay una plática, una interacción entre los microbiomas, la microbiota, perdón, las bacterias, y la función de barrera intestinal. Aumenta la barrera el butirato. Entonces, en español, ¿qué significa? Necesitas muchos verdes para que produzcas un montón de esta sustancia, para que esta sustancia butirato cierre toda la permeabilidad. Y si tienes artritis, se te quite, si tienes asma, se te quite, si tienes problemas de eczema, problemas inmunológicos, todo eso se te quite. Y si te sientes cansado, ya te empiezas a sentir mejor. Si tienes, se te cae el cabello, se te empieza a mejorar todo. ¿Ok? Entonces, ahí lo estamos viendo. El otro punto es, dices, ¿qué más puedo hacer? Ok, llevamos dos cosas dentro de la reparación intestinal que ya les dije, ¿no? Probióticos junto con Giving Greens. Ahora, ¿puedo tomar probióticos sin el Giving Greens? Absolutamente sí. Pero te pones en riesgo que si tu dieta es inadecuada, pues básicamente quizá no estés comiendo suficientes prebióticos en tu dieta. Por eso a mí me gusta asegurarle, porque a veces dices, bueno, es que si va con un nutriólogo y le da un plan de alimentación y todo, claro, puedes hacer eso, pero muchas veces la gente desafortunadamente no van al nutriólogo o no tienen el plan o les dan el plan pero no lo siguen y siguen comiendo lo mismo, que es lo que los está enfermando. Entonces prefiero decirle, ¿sabes qué? Déjame, pues es que me comí esto y esto y esto, ok, y échale un Giving Greens, porque eso ya estoy aumentando la cantidad de todas estas sustancias alcalinizantes, ¿no? ¿Cuántos al día? Si está severa la persona, normalmente yo lo dosifico 2 veces. Hay veces que me manda la gente, ¿qué le doy? Le digo, Giving Greens en la mañana, probióticos, 2 omega Qs, y Giving Greens en la noche con probióticos, 2 omega Qs. Y ahorita les voy a decir qué más podemos dar, ¿no? Y me gusta mostrarle el artículo porque pues eso nos ayuda a ver que no es algo que está uno de repente inventando, sino está muy estudiado. Desafortunadamente no está estudiado lo suficiente por los doctores. A veces pues le quieren dar un fármaco, ¿no? Trae un asma, denle un esteroide y el esteroide nada más empeora
la permeabilidad, ¿ok? El antibiótico empeora la permeabilidad también. Quizá la mejora de un inicio porque mata bacterias y ya no pasa tanta bacteria o tanto producto bacteriano, pero en cuanto deje el antibiótico y está la permeabilidad abiertotes, pues vuelve otra vez a crecer y ahora bacterias más fuertes que resistieron a los antibióticos y empieza todo a empeorar, ¿ok? Entonces, otro de los puntos importantes es omegas, ¿ok? Omegas. Normalmente, como les digo, todo esto surgió porque en una ocasión le dije a Vero Lomelí, ¿sabes qué? Necesitas tomarte probióticos junto con Giving Greens, junto con Omega Qs. Y los Omega Q yo los recomiendo con los Giving Greens por lo que les explicaba de los enzimas, ¿ok? Si te tomas omegas con enzimas, vas a aprovecharlos mejor, te va a dar un efecto inmediato, ¿ok? Entonces, ahora, ¿por qué los omegas? Fíjense aquí. Arriba vemos cómo dice disbiosis. Disbiosis significa simplemente un desbalance, ¿no? Y bueno, voy a regresarme a esto, ¿no? Si podemos ver nosotros aquí donde dice disbiosis, se ve pues todo el desbalance de bacterias malas. Aquí estamos viendo pues ese pobre intestino permeable, pérdida de las uniones estrechas, y esas pérdidas de uniones estrechas, pues por eso dice impaired barrier function. No hay una barrera, todo entra, y todavía si la alimentación está llena de químicos, está lleno de pesticidas, está lleno de todo, está lleno de conservadores, está lleno de antibióticos, pues todo se empeora todavía más, ¿no? Y pues literalmente estamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué te lleva a esto, no? Como dice aquí, aumento de permeabilidad, activación inmunológica, inflamación crónica, y eso te lleva a síndrome metabólico, subes de peso, neuroinflamación central, es decir, empiezas a tener problemas de tipo neurológico, entérico, aumenta. Y fíjate un punto bien importante, está deprimido el amigo o la amiga, está deprimida porque disminuye la producción de serotonina. La serotonina es nuestra droga de la felicidad. Hello, hello, ¿te congelaste, amigo? Pausé un poquito porque creo que tuve un pequeño corte en mi señal. ¿Ya me escuchan? Nada más pónganme en el chat por fin de que ya me ven, porque no sé qué tanto tiempo me perdí. Oye, vale, si llevas 15 minutos hablando, ¿no? Y no, ya te perdimos hace 15 minutos, ¿no? Yo, no me digas eso, ¿no? Ya, ok, segundos, gracias, qué bueno. Ok, entonces estábamos hablando, fíjate, las fuerzas del mal, no quieren que hablemos de esto, ¿no? Uy, perdón, ya estamos. Entonces, como pueden ver, pues esa disbiosis o problema intestinal te lleva a un síndrome metabólico. Como te digo, si tenías diabetes, empeora tu diabetes. De repente dices, ¿por qué no se me controla, no? Inflamación, y aquí lo que les decía, disminuye la producción de serotonina. Y eso es lo que vemos nosotros, la relación de nuestro intestino con nuestro cerebro, que si disminuye la producción de serotonina, la persona sufre de depresión, su estado de ánimo está en el piso, su nivel energético está en el piso. ¿Por qué? Porque está viendo esta inflamación, ¿no? Entonces, ¿cómo lo revertimos? Fíjate, algo muy interesante es que cuando tú introduces, y aquí te lo pone, ¿no? Dentro de la combinación, por eso les hablaba de cierta combinación, probióticos con omega 3, se genera esa eubiosis. Por eso dice EPA, DHA, lactobacillus y bifidobacteria. Entonces, se empieza a mejorar también esa barrera intestinal. Y una de las razones por las que sabemos que los omegas mejoran es porque las membranas celulares dependen de EPA y DHA. EPA, DHA, pues es la abreviación de ácido eicosapentanoico y docoxaxanoico. Aquí se los voy a poner, ¿no? Básicamente el EPA y DHA, aquí lo estamos viendo, ¿no? El EPA es que le llaman eicosapentanoic acid, es un ácido, un lípido de 20 carbonos. Y cuando hay una elongasa, se elonga a 22 carbonos, docoxaxanoico, DHA, este es el que tenemos en nuestro cerebro principalmente. Y fíjate, la cantidad de conversión es muy poca, porque necesitamos suplementar, porque si dices, es que como mucho nuez, el nuez, todo lo que es la linaza, todo lo que es la chía, dicen, es que es riquísimo en omega 3, sí, pero es ALA, ácido alfa-linolénico. Este ácido, pues conforme nos hacemos mayores, ya dejamos de convertirlo en EPA y solamente 5% se convierte en EPA y solamente 0.5% del EPA se convierte en DHA. Por eso necesitamos nosotros, digamos, aumentar ese consumo, ¿no? ¿Por qué les estoy diciendo? Dicen, oye, ¿puedo prescindir de omegas si tienes en tu dieta omegas, tienes una buena dieta? Sí, pero no vas a tener el efecto tan rápido en la mejoría, ¿ok? Entonces, regresando aquí
aleobiosis, ahí es cuando ya bien hay supresión de endotoxemia. Y fíjate lo que dice de nuevo otra vez, ¿no? Aumenta el butirato. De nuevo, butirato, ¿cuál eran? Los ácidos grasos de cadena corta. Por eso, perdónenme si soy repetitivo, pero sé que los nombres tienden a ser un poco confusos, ¿no? Este es lo que produce como efecto, que es lo que hace que se cierren las juntas, las uniones estrechas, ¿ok? Entonces, cuando damos omegas, cerramos más las uniones estrechas y eso nos lleva a un efecto antiinflamatorio. Y fíjense aquí, diabéticos y personas con sobrepeso, aumenta la sensibilidad a la insulina, ¿ok? Y se mejora la barrera intestinal y tenemos un bienestar psicológico. Si la señora está loca o el señor está loco, no tiene que ver mucho de que esté tan loco, sino tal vez le faltan omegas y le faltan probióticos. Entonces, si quieres vivir feliz, consume omegas, probióticos y prebióticos, ¿no? Y aquí está, fue publicado aquí está la referencia, Revista Internacional, International Journal of Molecular Science, en el 2017, donde ellos encontraron este efecto de los omega 3 sobre el microbioma intestinal, ¿ok? Entonces, eso es bien importante, ¿no? Entonces, consumir omega 3 junto con Giving Greens. Y fíjate, aquí podemos ver nosotros cómo, de nuevo nos dice bacteria que produce butirato. Tienen efecto antiinflamatorio y quita los tóxicos que están entrando por el leaky gut y reducen inflamación, ¿no? Entonces, todavía mejor aún que tenga omega junto con Q10, porque el Q10 tiene un efecto también energizante sobre las células intestinales, ¿no? Entonces, le estamos dando los omegas, le estamos dando el butirato, y nos va a faltar un mecanismo para de veras así darle power, que es impresionante el efecto clínico. Obviamente eso nos da dos efectos, que son los omegas, junto con la Q10, junto con los probióticos, junto con los prebióticos y el sulforafano y los Giving Greens, ¿no? Y aquí podemos ver, fíjate, este es tomado del artículo que les mostré previo del International Journal of Molecular Science, donde habla de, déjame, me salgo, uso mi cursor, aquí donde dice exógenos omega 3 polyunsaturated fatty acids, o significa ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Exógenos, y aquí dice lo que hace, ¿no? En las membranas celulares, pues nos incorpora omega 3, ácidos grasos poliinsaturados, a la membrana de fosfolípidos. Eso, como efecto número 2, de nuevo otra vez, si ya se quedan con el aprendizaje de uniones estrechas, tight junctions, fíjate lo que hace. Cierra de nuevo tight junctions, ¿no? Y básicamente al cerrar esas uniones estrechas, aumenta las adherencias en las uniones, aumenta el gap junctions y los desmosomas. ¿Sí? Todo esto aumenta y cierra el espacio entre los dos. Aparte de que produce antiinflamatorios, aparte de que nos lleva a cambios a nivel de la expresión genética de nuestro propio núcleo de la célula, NFK beta. Entonces empieza a haber producción de PPAR gamma, que esta es una sustancia que nos ayuda en la resiliencia celular. Y pues básicamente lo mejor que le puedes hacer a tu intestino, ya modifiqué toda mi diapositiva, es agregarle omega 3 de manera diaria, ¿ok? ¿Quieres cerrar el intestino? Aumenta el omega 3. Y por último, antes usábamos como soporte para darle materia prima al enterocito, a la célula intestinal, para cerrarle, le damos L-glutamina. L-glutamina, algunos lo conocen, lo contiene, por ejemplo, el Night, las gotas Night tienen L-glutamina. Pero también hemos visto que el mismo Cocoa PB o Power Boost, que le llamábamos, ¿no? El que era el reforzador con aminoácidos de cadena ramificada, nos puede ayudar. Esa es una opción no muy cara, efectiva. Pero si te quieres ir hacia un efecto impresionante, es irte sobre colágeno hidrolizado, ¿no? Por eso les pongo la foto de Noni Collagen. Noni Collagen, mucha gente de repente empezamos a promoverlo. Como dice aquí, pues está hecho para una piel radiante, juvenil, etcétera, etcétera. Y lo que hemos visto es que las personas que les empezamos, la vanidad es pesada, ¿no? Porque vemos nosotros que se están enfermos de todo, ahí no le meten ni un centavo, pero les dices, oye, este producto es para mejorar tu apariencia de la piel. Ay, dámelo, ¿no? Y se toman 5, ¿no? Se compran un 5-pack. Y para nuestra sorpresa, pues empezamos a notar que en las personas que tomaban Noni Collagen,
pues empezaban a mejorar de su asma, empezaban a mejorar de su piel, se les quitaba la inflamación y mucho. Y aquí les pongo, por ejemplo, esta sí le hice la traducción. Este es del 22 de marzo del 2017, donde habla de función de alimentos, donde dice, los péptidos de colágeno mejoran la disfunción de la barrera epitelial intestinal en las monocapas de células CACO2 inmunoestimuladores mediante la mejora de las uniones estrechas. ¿Qué está diciendo en resumen en español? Uniones estrechas se cierran cuando le das péptidos de colágeno. Y esa es una manera rápida de cerrar uniones estrechas, que es darles noni con collagen. Y fíjate, este es un punto porque es colágeno, son péptidos de colágeno hidrolizados. Entonces ya tiene un efecto, ya vienen hidrolizados, es decir, partidos en péptidos para que lleguen al intestino. Y uno de los puntos interesantes es, antes de mejorar la piel, mejora el intestino. Y eso mejora la piel. Y entonces terminó siendo nuestra super fórmula para cierre de esos. Ahora dices, ¿por qué le agregan noni? ¿Por qué noni? Aquí podemos ver otro punto interesante, ¿no? Dice, el jugo de fruta de la morinda citrifolia, conocida como noni, reduce la expresión de citoquinas inflamatorias y contribuye, de nuevo, al mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal en la colitis experimental. Entonces, el noni les mejora también básicamente las uniones estrechas, ¿no? Y todavía no da el efecto inesperado adicional, que cuando quieres mejorarle a alguien la apariencia, pues le vas a mejorar no solamente la apariencia, sino cerrarle ese intestino permeable, ¿no? Entonces, 10 gramos o 10,000 miligramos de colágeno marino, que nos ayuda, pues, y fíjate un punto, puse esta diapositiva porque esta la tomé de la presentación de Noni Collagen, y ahí habla algo muy interesante, ¿no? Dice al final, dice, desencadena la respuesta de reparación de heridas de nuestro cuerpo. Y la puse porque en realidad el intestino permeable es como si fuera una herida que no cierra. ¿Sí? Nunca han tenido una herida que si se infecta, si la golpeas, si vuelves otra vez a estirarla, se estira y no cierra y se está complicando y se forma una cicatriz fea. Eso es lo que muchas veces está pasando en el caso de nuestro intestino, que ya cuando son tantos años de intestino permeable, es esa herida que no cierra, y por eso necesitas darle el colágeno, porque el colágeno va a ayudar a que cierre. Necesitas darle los probióticos para cambiar la ecología, necesitas darle los prebióticos, que es el Green Greens, para mejorar el pH, mejorar todo, y pues básicamente es que cierre, ¿no? Y que puedas tener ese bienestar. Y pues básicamente, como dicen, ¿no? Pues lo haces para mejorar la flexibilidad, pero todo ese efecto que tiene en piel lo va a tener también sobre nuestro epitelio intestinal. Y como podemos ver, queremos que sea líquido, porque te puedes decir, oye, si me tomo muchos colágenos, pues en polvo, pues puede ser, pero vas a tener una mucho mejor absorción en manera líquido versus que venga en cápsulas o que venga en polvo, ¿no? Y pues me despido con esa parte, ¿no? Que es recordar que lo único que estamos nosotros queriendo obtener es esa ecología, ese efecto sobre tu intestino que se traduzca en un árbol que somos todos nosotros mucho más sano. Y es básicamente el paso 1, en muchos casos, a empezar a recuperar tu salud y a conservar una salud a largo plazo, ¿no? Es tener tu intestino completamente cerradito, íntegro, con una ecología intestinal adecuada, y literalmente no le tienes que hacer nada al árbol, solito va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y es lo mismo con nuestro cuerpo. Entonces, ahora sí, de vuelta a ustedes, mi Samo, mi Vero, muchísimas gracias por su atención. Espero que no los haya confundido de más. Aventado mucha información y mucho término. Back to you, Verito. Gracias, amigo. Aquí hay unas preguntas, no sé si empezaron desde las 7:30, no sé si te quieres regresar o... Mira, déjame ver. No te alcancé a oír, perdón, tenía abajo mi volumen. Te digo que las preguntas empezaron desde las 7:30, no sé si quieras contestar algunas. ¿Tenemos tiempo? Sí, yo creo que todavía tenemos unos minutitos. Dice que tiene mucho dolor articular, presión baja, tomamos todos, aquí me está diciendo Teresa Ritter. Y sí, a veces que en recomendaciones de omega de dosis, solo hay que subir más las dosis porque lo tomamos toda la vez. Realmente, Teresa, a veces no necesariamente es tomar más de una cosa, sino a veces menos. Yo lo que diría, si estás tomando mucho producto y no ves una mejoría, vámonos de nuevo de atrás hacia lo básico. No megadosifiques necesariamente más. A veces sí les digo, súbele el producto porque algún producto te va a quitar un síntoma, pero casi el primer paso es cerrar ese intestino, ¿no? Por eso les digo, sabes que enfóquense en el collagen, enfóquense en el noni, y sean intuitivos en que si ustedes van a comer un alimento y ese alimento se ve o demasiado frito o demasiado contaminado o sobrecargado en químicos, mucha carne, cosas no naturales,
váyanse a hacer una dieta más elemental. Y ahí sí, pues podrían consultar a más gente en los grupos. Hay mucho nutriólogo que les puede decir, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes hacer una dieta de eliminación? Pero literalmente muchas veces es eliminar la leche, eliminar la soya. Hay veces que hay mucha soya escondida en muchos productos, en muchas comidas. El aceite de soya es igual, tiene un efecto alergénico. El aceite de colza, váyanse sobre aceite de oliva, váyanse sobre aceite de aguacate, eviten todo lo demás, ¿no? Y empiecen con lo que les hablé, ¿no? Omegas. ¿Qué tantos omega Qs? Cuando hay una impermeabilidad intestinal, pero yo les llego a dar hasta 6 al día de omega Qs. Tengo el efecto. Entonces les doy 4 omegas con el Giving Greens, con un colágeno, con un probiótico en la mañana. Les doy 2 omegas en la noche junto con el Giving Greens y otro probiótico, ¿no? Y se pueden ir así 15 días. Ajá, y eso te va a resolver, te va a limpiar la cara, te va a limpiar los síntomas, te va a ayudar con todo, ¿no? Aquí hay más. 2 preguntitas más. Sí, dime. No, tú, a ver. Estoy buscando, ¿por qué a las personas les causa inflamación y flatulencias a los Giving Greens? Específicamente por eso, ¿no? Porque traen ya cierta permeabilidad y lo que hay que darles es, si están tomando el Giving Greens y les está causando eso, agrégale probióticos. A veces es al revés. Hay gente que el probiótico les causa inflamación o les causa síntomas, ¿no? Todo cambio en la ecología va a venir un poquito de shock al inicio, ¿no? Entonces hay que empezar a veces gradual, pero más probable es que lo que les esté causando la inflamación ya sea la misma dieta, ¿no? Ok. Ya aquí le contestó a alguien, porque puedes tener disbiosis intestinal, muy cierto, es lo que hablamos, ¿no? Por eso agrégales omegas. Y luego alguien dice, pues se defiende, no tengo disbiosis. No, pues ya empezó la pelea ahí, pero bueno. Profesor, hay una aquí, perdón, Vero, que me meta, que se repite un poco relacionada con el tema de niños. ¿Qué dosis de Giving Greens recomiendas, por ejemplo, para un niño de 5 años? Ok, normalmente la dosis la puedes bajar a la mitad. En vez de 2 scoops medidoras, le des 1. Ya ves que adentro del Giving Greens trae la cucharita medidora, le puedes dar 1. Y fíjate, este es un punto importante también, a veces si sufres esos síntomas, empieza abajo y transiciónate, ¿ok? Si de repente dices, el niño está bien enfermo, trae asma, trae eczema, trae ronchas por todos lados, se la pasa rascándose, ya le quité los piojos, no son pulgas. Y dices, le di el Giving Greens y estaba así con el intestino inflado. Claro, sino el que empieza de bajo, con una dosis mínima y velo aumentando, ¿no? Porque lo que quieres es también las bacterias malas reaccionan al alimento, ¿no? Otra pregunta, ayúdenme porque veo muchos ya, sí, segundos. Mira, tengo una aquí, profesor, que dice, ¿es necesario consumir de por vida el Giving Greens en caso de estreñimiento crónico o en algún punto es posible ya no necesitarlo? Si tu dieta incluye verdes, en algún punto no lo vas a necesitar. Pero si en tu dieta es puro pan, pues claro, necesitas sustituir lo que no estás comiendo. Entonces el Giving Greens te lo tienes que tomar pues toda la vida, ¿no? Es como decir, oye, ya que me hidraté, ¿puedo dejar de tomar agua? Pues no, vas a tener que tomar agua toda la vida, porque es parte de lo que necesitas para tu cuerpo es agua, ¿no? Entonces, si sustituyes los verdes, puedes dejar el Giving Greens. Si no sustituyes, ahora, normalmente este es un punto importante, Sam. Si el Giving Greens te llega a inflar, olvídate, si le introduces verdes, le va 10 veces peor. Si le empiezas a dar ensaladas o le empiezas a dar shots verdes y todo eso, eso lo va a inflamar, pero al punto de retorcijones, ¿no? Porque va a haber un cambio en la flora intestinal de la patogénica a la buena, y eso toma un poco de tiempo. Dice, omega Q lo puede tomar un niño de 15 años con un peso de 90 kilos. Sí, ya la dosis es por peso, dásela como un adulto. ¿Ok? El omega, si ya se recomienda omega, se le agrega Vinali. Le puedes agregar Vinali. Recuerda, ahorita no hablé de Vinali, no hablé de Renew, porque ahorita lo primero es queremos, y fíjate, este es un punto importante. Normalmente dices, ay, es que se siente cansado, ahí le va el Renew, ahí le va todo, se lo va a aventar. Digo, pues dáselo, ¿no? Está bien, pero asegúrate o hazle la pregunta, oye, ¿traes problemas de tipo intestinal? Porque a veces no es porque esté viejo, es porque trae permeable el intestino, ¿no? Entonces dices, ¿sabes qué? Y tú lo ves, una persona con intestino permeable, no, a la edad que sea, no se ve sano. Trae síntomas por todos lados. ¿Qué síntomas te pueden sugerir? Alergias. Cualquier polvito, puedo estar alérgicos. Cualquier gato, ya se ponen todos locos. Hay cambios de temperatura, ya se enfermaron. Se moja los pies, pisa el frío, ya se le inflamaron las anginas, ¿no? Y dices, bueno, pues me dicen, doctor, es que si me enfrío los pies, me enfermo. Ah, bueno, pues caliéntatelos para que te sanes, ¿no? Y no es así de sencillo, ¿no? Trae el intestino permeable, ¿no? Y sí, definitivamente necesitamos todos empezar con restablecer nuestra ecología intestinal. Paso número 1. Y no digo que no puedas empezar lo demás, pero si le si tienes esa sospecha de enfermos, vete sobre
el intestino permeable. Búscale, investiguenlo, les dejo el tema. Hay muchos artículos que pueden ver que no son en términos tan médicos, pero ahí puedes más o menos irte educando en ese tema. Punto importantísimo. Tristemente, este va a ser tema de congresos médicos en 7 años. Así lo dije yo hace 15 años en el tema de probióticos y microbioma, y ahora todos dicen, ahora resulta que es la octava maravilla de que descubrieron que es que la microbioma, el microbiota y todo lo demás, ¿no? Y llegan mis amigos médicos y dicen, oye, un buenísimo congreso de la ecología intestinal. Y yo así como que, güey, llegaste tarde a la fiesta, como unos 15 años, pero adelante, buenísimo, dale probióticos a todos. Por mí mejor, porque esos son mis clientes actuales que están buscando probióticos de alta calidad. Súper. Profesor, hay una aquí para ir cerrando que se repite mucho en temas de reflujo, ¿qué se podría recomendar también ahí? Sí, normalmente cuando hay reflujo es que hay un alto, hay esta inflamación. Obviamente que eso nos lleva a un reflujo. Lo vemos mucho cuando hay una candidiasis o cuando hay un problema de disfunción neurológica intestinal que hace que empiece a voltearse al revés, ¿no? Claro signo de permeabilidad. Ahora, ¿qué necesitas hacer? Pues uno, más frecuencia de alimentación con menos cantidad, ¿ok? Entonces sí, ahí se dice, ¿sabes qué? En vez de tomarme un Giving Greens con 2 scoops, uno, y lo divido 4 veces de uno en el día, probiótico en uno, 2 sin nada, le doy colágeno y simplemente extenderlo durante el día a menores dosis, más frecuencia, ¿ok? Y ser un poquito paciente. Muy bien. Súper. Perfecto, Vero, pues te dejo los controles. Profesor, yo nada más te Estoy agradezco. leyendo aquí las preguntas y adelante, Vero, voy a ver aquí si ven alguna. En caso de tener H. pylori, el Giving Greens es para siempre, no necesariamente, simplemente hay que continuar con la frecuencia para que se erradique a niveles controlables el H. pylori, porque si ustedes buscan sulforafano y H. pylori efectivamente lo inhibe, ¿no? Pueden hacer una dieta de eliminación, sí, para iniciar el tratamiento, excelente. Hay algo que le llamamos las 4 R's, ¿no? Remover, repoblar, regenerar y ya se me olvidó la otra R, ¿no? Pero ahí se los pueden poner, busquen así como 4R program, es remove, restore, regenerate y repopulate, ¿no? Me lo sé en inglés, que es repoblar, ¿no? Que es básicamente lo que les dije un poquito, cómo regenerar con non-collagen, remover alergenos, pues cambiando un poco tu dieta de lo que hablamos, principalmente gluten. En ese punto quítele el gluten de un inicio, el repoblar pues con probióticos y pues básicamente reemplazar enzimas digestivas, reemplazar prebióticos, reemplazar ácidos grasos de cadena corta. Y sí quedó grabada la presentación, creo que, hay 59 mensajes más. Ok, sí, Marisol, efectivamente ayuda el omega 3 porque recuerda, el omega 3 aumenta la serotonina intestinal, como en la gráfica que les enseñé. Bueno, pues muchísimas gracias, amigo, por esta importantísima información, buenísima información. Gracias, gracias, gracias. Y gracias a todos por haber estado acompañándonos a tomarnos nuestros Giving Greens, nuestros omegas, nuestros probióticos, nuestro noni, salud. El noni cierra el intestino, ya soy nonicólico. Yo también. Entonces, es un buen vicio tener, no es tan caro, es barato, lo piden paquetes de 4. Así es, así es. Pues muchas gracias, Vero, por la invitación. Por ahí está mi amistad, Vero Lomelí. Les mando un beso a cada uno de ustedes. Veo mucha gente conocida, gente nueva. Y pues nos estamos viendo todos. Tengan una excelente tarde, ¿no?